Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos a esta última sesión del semestre eh, del seminario de metodologías lingüísticas. Hoy tenemos al doctor Francisco Barriga Puente y voy a hacer solo un resumencito porque seguro te presentan y te presentan todo el tiempo. Y además siempre con los mismos, hay uno que está Sí, sí. bien, lo bajan de la Entonces, bueno, directiva solo de hoy. rápido para que quede grabado. Bueno, el doctor Francisco es investigador de la Dirección de Lingüística de Lina, ha dedicado su trabajo lingüístico a la tipología de las lenguas, una de sus obras más conocida por todos, y si no, después de este seminario la revisan, son los sistemas de numeración indoamericano desde un enfoque areotipológico. Sin embargo, su producción académica es amplia y muy diversa, no solo ha escrito sobre tipología, fue coordinador de la licenciatura, jefe de la división, en la subdirección también, en la división, en la subdirección de investigaciones, también estuviste de la ENA. No, fui hasta en la ENA Ah, secretario. secretario. Sí, secretario. Bueno, estuvo a cargo de la Dirección de Lingüística de Lina y Coordinador Nacional de Antropología. Y bueno, su preocupación por el estatus de riesgo que corren la mayoría de las lenguas originarias del país lo llevó también a crear el Encuentro de Lenguas en Riesgo, que tuvo creo que 5 o 6 No, emisiones. ya vamos a ver. Este año, ¿Con- si se hace este año, será el 15, 15? el Muy 14 o bien. 15, según cuentes, según Me cómo quedé cuentes. en el... Ah, pues es que a mí se me atravesó la pandemia. Bueno, agradezco infinitamente su presencia en este seminario. Hoy nos viene a compartir sus reflexiones acerca de lo que él observa como alcances o limitantes en los métodos para la investigación de la tipología. Y pues nada, muchísimas gracias por aceptar, Paco, y por compartirnos todas estas reflexiones que vamos a escuchar en este ratito de plática. Y para los que es la primera vez que vienen al seminario, sepan que es un seminario en el que podemos dialogar, no es solo estar escuchando, sino también estar haciendo preguntas. Solo levantando su manita virtual es suficiente y les damos la palabra. Si quieren poner algo en el chat haciendo preguntas porque no quieren intervenir, está muy bien. Yo las leo y ya, así vamos conversando con Paco. Entonces, pues bueno, bienvenido, Paco. No, muchas Eh, gracias por la invitación. pues bueno, vamos a empezar, o sea, te comentaba que el propósito del seminario es empezar a regresarnos pasitos para, pues, empezar, pues, repensar cómo hemos obtenido nuestros datos, si todas esas estrategias que hemos usado durante años realmente no son útiles, qué cosas les cambiaríamos, qué has visto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería eso, definir eh, ampliamente, bueno, más bien generalmente el concepto de tipología y si tienes idea de una clasificación o tú tienes tu propia clasificación sobre métodos para trabajar datos en tipología, esas serían para empezar. Bueno, pues eso es una pregunta suena fácil, pero en realidad es una pregunta más peliaguda de lo que te imaginas, ¿no? Eh, Bueno, qué es la tipología? Bueno, yo creo que una clasificación, una definición bastante ortodoxa es que es una de las formas de clasificar a las lenguas. Eh, yo creo que canónicamente puede haber diferentes maneras por su origen común, ¿no? Por su origen común, las familias de lenguas, etcétera, etcétera. Eh, y en el caso de la tipología, pues lo que no importa, no importa la clasificación, digamos, genética, no importa eso del origen común, lo que importa son el tipo de estructuras lingüísticas, el tipo, por eso es tipología. Yo, yo creo que tenemos una forma pedante para definir a la tipología, y es que la tipología tiene que ver con el isomorfismo estructural. Eh, apenas estuve platicando con Hugo de un poquito de estas cosas, Hugo Carrera.
en el apellido lleva la penitencia, ¿verdad? Hugo Carrera. Y, y yo pues, le decía que esto de la tipología ya viene de tiempo atrás, ¿no? Ya es una cuestión desde el siglo, yo diría que muy principios del 19, ¿sí? Ya muy a principios del 19 ya andaban ahí haciendo los primeros escaseos con la tipología, un poquito a partir de, pues no sé, de los datos lingüísticos, cosa que también es lo que algo que nos puede dar pie a las pláticas, que, pues no sé, durante épocas coloniales o de expansión o lo que tú quieras, se fueron recabando y se empezó a hablar de lenguas así como tipo el chino. Siempre el chino era el paradigma, eran las lenguas aislantes, eh, casi palabra por morfema, ¿no? Y entonces a falta de morfología, pues la carga funcional recaía eh, prácticamente en el orden, solo el orden era. Y después, bueno, venía un segundo tipo de lenguas que al contrario parecía tener mucha morfología, cada vez más morfología y fácilmente segmentable, ¿no? Un poquito como de curso de estructuras uno para acercar a los estudiantes, vean, de aquí se pueden cortar los morfemas, etcétera, etcétera. Eh, y esas se les llamó lenguas aglutinantes. Y después un poco también ya empezaron a plantearse lenguas en las que estos morfemas que se aglutinaban, pues seguían el proceso y ya daban pie a lenguas funcionantes, es decir, se reconocía que había muchos morfemas implicados, pero ya no era tan fácil segmentarlos, ya estaban bastante más integrados, fundidos, soldados, fusionados, ¿no? Eh, y entonces, bueno, era, digo yo, el siglo XIX, que era el siglo, un siglo en el que primaron los criterios evolucionistas, siempre iba Darwin por delante, ¿sí? Pero no todo era la evolución de las especies, también había, no sé, evolución de sistemas económicos, ¿no? Del feudalismo al capitalismo, al socialismo, al comunismo, o sea, todos esos eran también procesos evolutivos. Y yo consideraría que la lingüística no se quedó atrás y siguiendo, haciéndose eco de esas ideas, eh, pues se planteó que las lenguas más primigenias, por llamarlas de algún modo, eran las lenguas aislantes, que si se portaban bien pasaban a ser aglutinantes y después acababan siendo lenguas eh, fusionantes. eh, y ya, esa era así como que eran las lenguas más evolucionadas que podían haber, ¿no? Eh, Después ya vinieron otros problemas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el del inglés, eh, que de repente, bueno, no sé, del latín al español, tenemos un paralelo en las lenguas anglosajonas, el anglosajón al inglés, y ahí pues vamos a encontrar que el anglosajón era una lengua con mucha morfología, muy fusionante, y casos y bla, 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 bla. Y el inglés cada vez empezó a ser una lengua, fue perdiendo morfemas en cantidades industriales, ya morfemas gramaticales, ya, pues no sé, cada que me pongo a contarlos no paso de 5, por ejemplo, ¿no? Del viejo sistema de casos que tenía, un sistema de casos así como bien plantado, digo yo, pues le quedó una S del genitivo, ¿no? Nada más, ¿no? Sí.
así como la cantina que quiero poner enfrente de la Pacos Place se va a llamar Pacos Place, pero pues no dan chance, no, los reglamentos de la ciudad no permiten poner cantinas enfrente de las escuelas, ¿no? Pero pues, siempre hacía el mal chiste de poner la cantina, oye, sirven una copa, ¿qué te toman? ¿No? Pues que esto, bueno, sí, pero iba a haber también servicio de asesorías de tesis, ¿no? Entonces, ante la pregunta más bien, ante la asesoría, pues es el que te tomas y luego platicamos de la tesis, ¿no? Entonces el inglés se ha ido convirtiendo en una lengua cada vez más y más aislante, ¿no? Prueba de ello es un número ya muy bajo de morfemas y otra prueba es que el orden es cada vez más rígido en el inglés, cada vez se parece más al chino y paralelamente el chino en la actualidad ya está desarrollando una incipiente morfología, ¿no? Ya no es como aquel chino que nos platicaron en el siglo XIX, ya hay unas aglutinación de morfemas nítidamente segmentables, etcétera, etcétera. Y esto nos muestra que las lenguas no dejan de, lo menos en ese nivel morfológico, y no digo que sea el único, no dejan de evolucionar, siguen ahí dando de vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Lo cual también nos puso ya en la pista de una de las especialidades de la tipología, que podría ser la tipología diacrónica, ¿no? Todos los problemas de gramaticalización, todos los problemas de conversión de piezas léxicas en piezas gramaticales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto para decir que, bueno, finalmente esto de la tipología tiene que ver más con las estructuras, eso del isomorfismo estructural, y menos con la cuestión genética, siempre tan dispuestos además a tomar prestado terminología de otros lugares, ¿no? Como si las lenguas tuvieran genes, ¿no? Entonces, la genética, ¿no? Y eso, pues en yo digo que un poco para tratar de entender qué es la tipología, podríamos pensar en eso, ¿no? En el isomorfismo estructural. No mencioné que sería otra posibilidad, eh, esta, y debería haberlo hecho en aras de recuerdos de Thomas Smith, que con Campbell y Kaufman hicieron ese artículo, yo creo que es bastante paradigmático, por lo menos en mi juventud, que era Mesoamérica como un área lingüística, ¿no? Entonces ahí el argumento es ya la difusión, ¿no? La difusión areal, difusión por contacto, ¿no? Y que también eso también tiene un nombre para impresionar al enemigo, que es la areotipología, ¿no? Entonces, pues también es una forma, a final de cuentas, de clasificar a las lenguas, ¿no? En función no sé, de sus características difundidas por contacto, ¿no? Y por si fuera poco, Pau, todavía podemos arrancarnos con algo que a en los últimos, yo diría en los últimos años, también me ha interesado, y a lo cual me gusta llamar lenguas de emergencia no genética, que no son el producto evolutivo natural de latín que da origen a las lenguas romances, eh, pues más bien son situaciones, tampoco son el contacto areal de las áreas lingüísticas, pero son situaciones de emergencia por contacto, pero no sé, a veces en condiciones de esclavitud, por ejemplo. Digamos, podríamos hablar en términos de comercio, ¿sí? Sí, no sé, balleneros vascos comerciando con inuits, con esquimales, y entonces, pues, aunque las dos lenguas sean ergativas, el vasco y el inuit no, resulta que pues no son de la misma familia, no, tienen que buscar la manera de entenderse, ¿no? Y ya eh, los pidgins que surgen es así en situaciones de esclavitud, que luego cuando ya tienen hablantes, digamos, hablantes jóvenes que ya no la aprenden, sino la quieren ya, el pidgin ya tiene criollos, ¿no? Y los criollos ya son lenguas plenas,
Y finalmente esas cuestiones que son así increíblemente fabulosas, que son las lenguas mixtas. Esas sí son la mezcolanza plena, ¿no? También en situaciones muy chistosas, muy originales, bueno, muy de contacto lingüístico, pero de otro tipo, ¿no? Entonces, pues ese es el menú. Ese es el Y menú. hace poquito me enteré, yo no sabía que el Max Planck estaba como muy interesado en empezar a trabajar lenguas de señas, porque justo están queriendo ver este tema de la emergencia, o sea, cómo este, tanto señantes como de dos lenguas distintas, como no señantes, pero que necesitan hacerlo, eh, logran consolidar un sistema y pues creo que de ahí están lanzando como hipótesis sobre el origen del lenguaje. Pues esas cosas que le gustan al Max Planck también, ¿no? Pero yo no sabía que en la lengua de señas estaba también este tema Mira, de te voy a empezar a estudiar el platicar. contacto. Bueno, les Ajá. voy a platicar a los que estén conectados y que yo, tal vez muchos ya lo conozcan, pero la emergencia de una lengua de señas más o menos consolidada en Nicaragua es bastante paradigmática. Sucedió al triunfo, la historia la platicó, bueno, yo en primera instancia la tuve de Pinkerton. eh, eh, y bueno, un poco la historia es que al triunfo de la revolución sandinista, pues les entra la conciencia social y qué hacen con los niños sordos de Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí se van las brigadas sandinistas a recorrer todo Nicaragua, que no les costó mucho trabajo, pero recorrieron todo Nicaragua. Localizaron a los sordos, a los niños sordos, hablaron con sus papás, etcétera, etcétera. La idea era fundar una escuela para sordos en Managua y bueno, pues, aprender todos, educar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así fue. Y llevaron sordos de los cuatro rincones de Nicaragua a un internado en Managua, con la venia de los padres, etcétera, etcétera. Y la primera gran sorpresa que se encontraron fue que los niños no se entendían, los sordos, no se entendían entre sí. O sea, que cada niño tenía su propio sistema, casi, casi idiosincrático, ¿no? No había una lengua nacional de nicaragüense de señas, ¿no? Entonces, pues, o sea, los sandinistas hasta donde recuerdo, pues hablen de a los expertos, ¿no? Que vengan a ver cómo está el asunto, etcétera, etcétera, y y llegaron a esa conclusión, ¿no? Eh, que pues tenían lenguas que cada niño en su aislamiento había desarrollado con sus familiares, con sus vecinos, con sus amiguitos, lo que sea, pero eran lenguas idiosincráticas, señas idiosincráticas. Eh, bueno, ahí al cabo del tiempo y conviviendo los niños, fíjense, fíjense, desarrollaron algo así, podríamos llamarlo como un pitching de señas, ¿sí? Entre todos, en aras de comunicarse entre sí. Y entonces, lo más bonito de todo de la historia es que a los 2 años, no era un plan anual, era un plan bianual, ¿no? Entonces, a los 2 años repitieron la historia, trajeron otros niños que ya estaban más en edad escolar, los llevaron a Nicaragua, a Managua, perdón, pero estos nuevos niños del internado, igual que los otros, tenían sus propias lenguas, pero ya tenían un modelo a seguir que era el de los que habían entrado anteriormente y que tenían ya lo que han catalogado como un pichín de señas, pero estos niños que estaban más chicos y con ese modelo, ya digamos que avanzaron hacia la consolidación de una lengua de señas más plena nicaragüense, ¿no? Entonces yo creo que esa es una muy buena experiencia fundacional del asunto. Y hace muy poquito también, platicando con la Miroslava, que es nuestra especialista también en lenguas de señas, la Miroslava, la Miros, eh, pues eh, también estaba interesada justamente en hacer algo así como tipología de las lenguas de señas. Porque fíjense que sí hay algunos intentos, algunos escaseos o algunos datos
quizás no tan elaborados como encontramos en las lenguas orales, pero sí dicen la lengua de señas tal es de origen francés, aunque no tenga nada que ver creo que la lengua de señas mexicana es una de ellas, ¿no? Y ese tipo de situaciones que sí, digamos, podrían hablar de cierto, entre comillas, ciertos criterios genéticos, pero pues también, no sé, en las comunidades indígenas nuestras también ahí andan las lenguas de señas, ¿no? Mucho se habla de la lengua de señas maya, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un terreno muy nuevo. Efectivamente, tienes razón, Paula, que se vayan a Sí, buscar y hay unas que me contaron que son la lengua de señas ranchera, que son como o sea, son lenguas que están como más no idiosincráticas, pero sí en contextos más acotados. No sé eso bien, solo me llegó el chisme, no me lo sé completo. Pero bueno, y entonces, ya que sabemos que hay muchas maneras de acercarnos a este gran concepto de tipología y el que tú has decidido abordar, o pues el que has trabajado en tu carrera, cuando te acercas a esos datos, ¿cómo le haces? O sea, si yo tengo ganas de hacer una tesis de tipología, ¿qué tipo de recursos, materiales, estrategias necesito para poder hacer una investigación de ese tipo? Porque se habla mucho de los archivos, pero encontrar archivos de lenguas que casi no han sido documentadas o que tienen una gramática o un vocabulario, o sea, ¿qué implicaciones hay en trabajar tipología con lenguas que a lo mejor han sido minoritarias y minorizadas, ¿no? Entonces, ahí que hay. Bueno, yo pienso, eh, lo bueno es que aquí está la Mica, que ella hizo una gran tesis de ese tipo digamos, ese tipo de tipología. Eh, yo creo que uno de los problemas que se plantea, digamos, el tesista o el investigador, no todos son tesis, ¿no? Ya seguimos en las mismas, ¿no? Está en función de, cuál es el fenómeno que nos interesa estudiar tipológicamente. Entonces, bueno, si vamos a estudiar un rasgo que está muy descrito, por decir algo, digamos, muy descrito por todo el planeta, pues ya empezamos a considerar tener, digamos, una muestra de lenguas de todo el planeta, si es que es para todo el planeta, ¿no? Puede que sea nada más para América o para África, o puede que sea incluso para un área lingüística o cultural más específica. En realidad me ha tocado lidiar con varios de estos intereses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y, y entonces, una vez que ya, digamos, hay una decisión tomada de qué es lo que quiere estudiar los sistemas de numeración, como dijiste, en eso parece accesible en todas partes cuentan y hay bastante documentación sobre sistemas de numeración, entonces parecería que, que estas muestras de buen tamaño nos van a arrojar resultados que pueden ser de diferentes tipos, tanto en cuanto a estructuras como en cuanto a áreas, ¿no? Pues que si en Mesoamérica cuentan de 20 en 20, que si los de la India cuentan por docenas, ¿no? Que por cierto cuentan con las falanges, una mano son 12, ¿no? O en tales lugares de Norteamérica, una mano es 4 porque cuentan estos espacios interdigitales, 1, 2, 3 y 4 en la mano, ¿no? O lugares donde nomás un tipo por Australia, o sea, que nada más cuentan 1, 2 y se acabó, ¿no? Uno y muchos, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, digamos, ese tipo de rasgos da para abarcar mucho. Pero hay otras cosas, digamos, que quizás han interesado en tiempos más recientes, ¿no? Creo que fue Seiler el que hizo una tipología de la deixis social
y creo que nada más utilizó 3 lenguas hasta donde, si no me falla la memoria, que ya a estas alturas del partido empieza de repente a fallar, ¿verdad? Pero 3 lenguas para sacar universales, ¿eh? O sea, hay que ser saber para decir esas cosas, ¿no? Eh, pero no sé, por ejemplo, de las últimas tesis que me ha tocado suerte dirigir, está el caso de Hernán, que le dio por estudiar eh, las construcciones depictivas, etcétera, etcétera, y pues 3 lenguas. Y además él no confía, no gramáticas, no nada, pero, o sea, mejor yo mismo construyo mi base de datos, hago pruebas que aplico, los aplico. 3 lenguas en Mesoamérica, ¿no? Entonces, bueno, 3 lenguas en Mesoamérica, bueno, por lo menos que sean representativas y una familia otomangue, zapoteco, otra yuto-azteca, náhuatl y una de la mayense, creo que son 3 lenguas. La yuto-azteca se va más allá, ¿no? Pero esas 3 lenguas me interesan, ¿no? Esas 3 familias, 3 lenguas, y esa es una tesis, creo yo, tesis de tipología, que no se hace a partir de datos, digamos, de fuentes, sino que vas y tú elaboras tus mismísimos, tus pruebas y tus propios datos, ¿no? Entonces, yo creo que para responder a tu pregunta diría que eso depende del, del tema a abordar, depende del perfil del investigador y para mí el investigador puede ser desde el pasante hasta el titular Z, no sé, es ni 28, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hay perfiles variopintos, rasgos de personalidad, bueno, y también los datos campechanos, ¿no? Que se ve y uno crees y vas y compruebas, etcétera, 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 ¿no? Creo que en todos los casos, finalmente, ¿no? Debe de haber una buena dosis de perspicacia, por una parte, y de sospechosismo por la otra, ¿no? De veras, sí. No, pues voy a ver, ¿no? De eso todavía recuerdo alguna ocasión. Creo que eran algunos de los rarámuris que yo decía, pues no, de veras, me cae que sí cuentan de a 20. Sí tienen, aparte del decimal, tienen 20, ¿no? No, tiene que ser, ¿no? Fue a ver y luego me dijo, no, sí, sí cuentan de a 20 de repente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que nos va, digamos, dando más datos y nos va ayudando a tener un mapa. Esa es otra cosa, ¿no? Luego nos da por hacer mapas y por ver cómo están distribuidos los rasgos, los tipos, etcétera, 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 ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? Y bueno, también yo diría, para no dejar abierto el expediente de estas lenguas de emergencia no cinética, pues es un campo que si bien no es así como flamantísimo, pero sí es un campo de intereses más recientes. Entonces, pues de repente faltan datos, de repente hay que estar, bueno, escudriñándole, buscándole, etcétera, etcétera. En fin, todo ese tipo de cosas nos pasan. No sé si con esto me acerco a una respuesta a tu pregunta. Sí, o sea, yo pensaba más bien también, o sea, en, o bueno, más bien, lo que me hace pensar esto es que, por lo menos en la tipología que yo me quedé, sí pensaba en solo los documentos, ¿no? Y sí, no me acordaba de la tesis de Hernán, de hecho, él me dijo, dice, ¿no crees que es una locura ir a hacer campo? Y le dije, pues sí, pero está padre, ¿no? O sea, sí es una locura porque son en 3 lugares distintos. Y yo lo que le decía esa vez, bueno, cuando se acercó a preguntarme, es que eh, yo lo que le veía delimitante en hacer el campo es que, pues,
de por sí es difícil llegar a un lugar y mantenerse ahí y encontrar con quién trabajar y hacer, o sea, como la labor de llegar a campo y recolectar datos, pues es solo una tesis de licenciatura, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, ¿cuál es la estrategia para hacer en tres? Parece ser, y eso a lo mejor ahorita me lo dices mejor porque yo ya no supe más, ya no me dijo nada más, pero que ya tenía como unos contactos muy claros. O sea, yo pienso que está muy bonito recolectar datos de primera mano, ¿no? Pero que sí, una de las limitantes pues más importantes es este trabajo que de por sí es llegar a campo y recolectar información, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, esa es una de las tantas limitantes que yo pienso, pero ¿cuáles serían las que tú crees que podrían mermar el trabajo tipológico o que no permiten que a lo mejor se llegue a buen puerto o que tú dirías, "Ah, esto lo cambiaría, ¿no? O sea, creo que si hiciéramos a lo mejor este tipo de estrategia, funcionaría mejor para hacer un análisis tipológico. Pero a mí no me gustaría pensar que hay, no sé, voces definitivas, ¿no? Eh, o sea, todos los resultados están sujetos a veces a nuevas, incluso los mismos datos están sujetos a nuevas interpretaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que a los antropólogos físicos les hace mucho ruido, ¿no? O sea, tienen una masa, porque luego ellos suelen tener masas muy amplias de datos. No sé, al darte un ejemplo concreto, yo recuerdo de mi niñez y adolescencia, está Johanna Folkhaber, una antropóloga física, que llegó aquí a México junto con Kirchhoff en calidad de refugiados políticos, etcétera, etcétera. De ella podría pasar hablando mucho porque era amiga de la familia, etcétera, pero emprendió una investigación longitudinal, así, longitudinal, de crecimiento de los niños mexicanos en aquellos años. Hicieron una muestra grandota, no recuerdo el número, pero voy a inventar uno, eran cientos, pero quizás 200 niños, 200 niñas, 500 y 500. Era una muestra grande y que los pescaban desde antes de nacer. Ya estaban estudiando a los niños desde antes de que nacieran, etcétera, etcétera, y los estudiaban en todos sus aspectos, no solo los medían como buenos antropólogos físicos de pe a pa y los pesaban, los, ahora sí que los tipaban, que si la piel, etcétera, sino que veían cómo estaban haciendo, su dieta, las enfermedades, desarrollos psicomotor, o sea, tenían los expedientes de todo lo mismo, ¿no? Eh, y, la, y eran masas de información, así, muy grandes, y eran tiempos anteriores a las computadoras, ¿no? Entonces, digamos que esto los pescaron, la idea era desde el punto cero que nacían, pero te digo que ya los tenían pescados desde antes de que nacieran, hasta que cumplían 15 años, ahí cortaron, ¿no? Y cortaron con una cantidad en aquel entonces de expedientes de información grandota, pero muy masiva, ¿no? Si algo le sobraba era información. Pero entonces la interpretación de toda esa masa de datos, digo, hasta acabó con amistades entre ellos, porque no de repente el mismo dato masivo era interpretado de una manera por uno de los participantes, de los investigadores del equipo, pero de otra manera por otro de los investigadores, ¿no? Yo estaba adolescente y por ahí mi memoria de aquel entonces queda el recuerdo de una discusión en torno a de que unas investigadoras decían es que los niños mexicanos tienen un déficit de ingesta de azúcar. No está reportado aquí que y él decía, es que les dan el té con azúcar, o sea, están ingiriendo el azúcar de diferentes maneras, entonces no puedes decir que tienen déficit de azúcares, ¿no?
pero ese tipo otra vez, de interpretación del dato, aquí no dice, pero pues hay que interpretarlo y yo interpreto esto, etcétera, etcétera, acabo con muchas amistades, ¿no? Bueno, estoy exagerando. Lo mismo nos pasaría en lingüística, ¿no? Que de repente los instrumentos, bueno, si volvemos al caso de Bernal, que tampoco es único, pero es reciente, el tener un instrumento da ciertas garantías de que en las tres lenguas de tres familias que vaya a investigar haya cierta homogeneidad de datos, ¿no? Homogeneidad por lo menos en términos de comparabilidad. Y, y creo que además algo que, bueno, lo que te decía Hernán, quiero interpretarlo como, bueno, ya aquí tengo a fulana de tal, específicamente Hortensia es hablante, me va a ayudar con el náhuatl de Atla, entonces, etcétera, y así alguien con el zapoteco, está muy cerca de Rosemary, Bin, en Maya, pues también, que se llama Mayalanza, cercanos tenemos varios, entonces no, no era, caso Hernán, si bien es cierto que sí iba, se acercaba a las comunidades y todo eso, también es cierto que no es que llegara a buscar la piedra más rasposa, ahí se sentaba fuera con el presidente municipal, mire que estoy haciendo la publicación secundaria de Pictiva, no, era ya sobre cosas más concretas y con instrumentos. Eso está bien interesante porque, o sea, sí, entonces habría una estrategia, por lo menos de, de trabajo de campo, muy ¿Qué? distinta a la de o sea, la que ¿Y mi solemos, mochila? ay, la que solemos, Ah, bueno. cuando solemos trabajar un solo tema. Ay, no lo puedo, no lo puedo mutear. Bueno, bueno, ya se fue. Mira, Este, Mica. Mica, todo lo que diga y no estés de acuerdo, mucho agradeceré que lo reportes. sí, 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 ojalá puedas participar ahorita, amiga. Pero bueno, eso, o sea, como si hay estrategias entonces distintas y creo que eso también es importante decirlo. O sea, si vamos a sacar datos para tipología, ¿no? En donde vamos a explorar 3 o 4 variantes, sí sería bastante recomendable trabajar con una batería idéntica en todas las lenguas que se vayan a trabajar y pues evitarse ciertos pasos que a lo mejor podrían complicar la situación del dato, ¿no? Que yo creo que eso a mí ya me genera pues otra perspectiva de las posibilidades de campo. Y eso también va para preguntar que si tú crees que cualquier tema, o sea, no sé si esto es una pregunta medio, este, pues sí, sin mucho fundamento, pero sí he pensado si en todos los, si en todos los tipos de análisis que hacemos en lingüística se puede trabajar todo, ¿no? O sea, como, entonces, ¿tú creerías que cualquier tema puede ser abordado desde la tipología o consideras que hay, por ejemplo, no sé, pienso en semántica justamente, ¿no? Que implica como, pues, estas evaluaciones de juicios, y, ¿no? Bueno, depende desde dónde se vea, pero en general sería eso. Ujú. Y si eso no podría ser una limitante para un estudio tipológico o de fonética, no sé, no sé si hay algo así. Yo, bueno, una primera respuesta y muy así de bote pronto, muy de entrada, un poco que quizás nos permita ir calando más hondo en diferentes cuestiones, pero yo diría que si es isomorfismo estructural, pues entonces cualquiera de los niveles de la estructura podríamos encontrar isomorfismo estructural. Lo muy grueso sería, bueno, fonología, pues sí, hay tipología fonológica, ¿no? Y tipología morfológica, y tipología sintáctica, ¿no? Y yo creo que se va incluso más allá, ¿no? No sé, por ejemplo, cuestiones de la, bueno, esto que yo decía,
de deixis social, por ejemplo, ¿no? Seiler, la cortesía, etcétera, etcétera. Pues eso de repente lo suelen incluir más dentro de la pragmática, ¿no? Suelen ser, esto de la deixis es más una cuestión de pragmática que de estructura, ¿no? Pero, pues si te pones a verlo con más detalle, eh, pues las categorías tradicionales de la pragmática, pues son persona, tiempo, espacio, pero ya tratando de buscarle más complicaciones al asunto, bueno, pues, tenemos esto de la deixis social, ¿sí? Eh, eh, todo esto de hablar de usted, por decir a una sola, cuando hablar de tú, cuando hablar de usted, en qué contextos, ¿no? Cómo es que a la misma persona en algún contexto, y estoy en algo muy sencillo, ¿no? Hablar de usted o de tú, en algunos contextos, pues puede que hablemos tú y yo de tú, y en otros tú y yo de usted, o usted y yo de usted, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí puede que haya algún, el disparador de los registros lingüísticos, pues va a ser extralingüístico, ¿no? Entonces ahí se pone un poco interesante, ¿no? Y otro, quizás algo pues, semejante podríamos encontrar no sé, en algunas cuestiones de semántica relacionadas con, no sé, selecciones, selecciones léxicas, ¿no? Sobre todo, y de este tipo y algunos tipos de verbos, ¿no? Eso también nos va a mostrar, no sé, diferencias estructurales bien harto interesantes que yo creo que sí han sido estudiadas, pero todavía no han sido lo suficientemente estudiadas. Pero eso de lo suficientemente estudiadas, pues también diría yo que es algo que, no sé, nunca va a ser suficientemente estudiado, ¿no? O sea, si no, yo espero que nunca se acabe el campo de estudio, siempre surgirán nuevos problemas, ¿no? Pero no sé, ¿no? El otro, apenas estaba platicando con una estudiante que tiene ciertos intereses, digamos, ciertos impulsos tipológicos, ciertos ímpetus tipológicos, eh, y me interesa el trabajo de la Wierzbicka, creo que así se pronuncia. Siempre tengo problemas con el polaco. Y digamos, no sé, cosas como, bueno, dije, el verbo gustar del español me gusta esto, me gusta aquello, ¿no? Eso parecería muy del español y seguramente de otras muchas lenguas de las cuales uno es víctima del gustar, ¿no? O sea, no lo puedes remediar, ¿no? Me gusta esta comida, me gusta este país, me gusta estas mujeres, etcétera, etcétera. Y en cambio, si ves la construcción también muy prototípica, y nomás, no digo que se agote aquí, pero nomás para darnos alguna idea, y vemos el I like, híjole, el I like parece tener demasiado control sobre el gusto, ¿no? I like esto, I like, no son víctimas, sino son controladores, ¿no? Eh, y yo creo que podríamos encontrar soluciones intermedias y no solo con el verbo de gustar, sino tiene que haber una buena cantidad de verbos que entrarían dentro de esos paquetes y que bien ameritarían, cosa que se ha hecho, a mi parecer, y salvo la opinión de algunos de los presentes, no se ha hecho con la profundidad así como así absoluta, necesaria y amplia para que sepamos cómo está este asunto del control que ejerzamos sobre algunas acciones o el control que no ejerzamos y que suframos sobre algunas acciones y eso translingüísticamente digamos, es, es variable, ¿no? Eso es variable.
Yo pensaría que por ahí puede haber un buen terreno de búsqueda. Sí, pensaba en estos conceptos de tipología semántica porque siempre me han causado, o sea, es algo que a mí en particular me gusta mucho, y en el tema de verbos de movimiento, por ejemplo, y que ahí está Ibarrechea, ¿no? Es como de las que más conozco sobre tipología semántica. Este, o sea, justamente lo que sucede en tipología semántica, por lo menos en verbos de movimiento, es que, pues, como que nos quedamos con la parte más superficial del sentido del verbo y hay procesos que son, bueno, no hay procesos, sino como que estas estructuras de movimiento tienen varios elementos al mismo tiempo que ver y como que la tipología semántica se queda así como malabareando entre la frase adposicional o adverbial y el verbo y entonces los sujetos y ¿no? Y entonces como que veo que aunque es muy bonita las clasificaciones que por ejemplo hacen Ibarreche, eh, pues como que de todos modos se quedan colgando muchas cosas en tema de estructura, justamente, ¿no? O sea, por quererle entrar a la semántica, la parte estructural como que a veces cuelga, y por eso mismo te lo preguntaba, ¿no? Porque me parece Es, un área potencial, ¿no? Me gusta sí, mucho, pero sí veo que están bueno, esos problemillas. es que esto de la semántica, de la tipología semántica, de la tipología, etcétera, etcétera, eh, pues también tiene aristas, de repente, algunas nos pueden resultar más claras que otras, eh, y entonces tipológicamente pueden rendir resultados muy tipológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría dar un ejemplo? Por ejemplo, allá por la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? En este congreso de Dobbs Ferry, eh, que Grinder habló de sus universales de orden básico, eh, Jacobson le contestó, fue el comentarista de la ponencia, y de ahí salió, entre otras cosas, una lista de 45 universales en aquel entonces, 45 universales de orden básico, eh, que no le gustaron a Chomsky, luego discutieron, esos no eran los universales que Chomsky esperaba universales de una estructura más profunda, estos eran de una estructura muy superficial, pero pues después se metieron los tipólogos ahí al rescate de Greenberg, y de manera muy particular yo creo que Croft y Greenberg, es lo que yo creo, eh, digamos, descubrieron muchos de los universales, en algunos, bueno, van a ser en varios de los universales, de los 45 universales de ese primer trabajo, encontraron algunas estructuras que eran susceptibles de ser reducidas a lógica proposicional, y, y entonces eran los llamados universales implicativos porque tenían la forma de una implicación lógica, y eso abrió, ¿saben qué? Estos universales tienen la forma de una implicación lógica y ¡prum! Bueno, hasta Chomsky tuvo que reconocer que sí, que ahí se abría una puerta, pero muy importante, porque ya no me importa lo que tú digas, aquí estamos probando que esto es verdad y se acabó, ¿no? Eh, y entonces, eh, a partir de estos universales implicativos, también vino se vio la posibilidad de establecer una serie de gradientes en términos de marcación que, que eran escalas, pues, en términos de que si está esto, está todo lo de la izquierda, por decir algo, ¿no? Eh, y eso ya era una formalización interesante, productiva, y de repente, todo esto lo saco, Paula, porque de repente en los trabajos de algo que llamamos etnosemántica, muy a la Berlin y Kay, ¿sí? Empiezan con sus trabajos sobre el color, por decir algo, los términos básicos del color,
y aterrizan con una escala implicativa, así como justa como las de la, predicen, eso es fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte, predicen igual que las estructuras tipológicas de esa naturaleza, ¿no? Predicen, entonces, pues no, pues ya es científico, se va a caer esta pluma, mira, se cayó, esa fue una predicción fuerte, ¿no? Y entonces muchos de los campos, no solo el color, sino otros campos que podrían ser de la etnociencia, también se le ha llamado así, de la etnosemántica, parecerían tener una estructuración tal que les permitiría ser manejada con criterios bastante formales, ¿no? No sé, de bote pronto pienso en unas cosas que también a mí me han interesado, que son sistemas como sistemas de parentesco, ¿no? Que además es todo un platillo así, háganle que aquí sí, fuera prejuicios y vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? Y entonces esto de los sistemas de parentesco, pues nos arrojan estructuras muy fuertes y nos arrojan estructuras, digamos, nucleares, ya así como que, no sé, tenemos por lo menos dos propuestas de que esta es la base de sistemas de parentesco, ¿no? Una propuesta que siempre digo que es como la familia del DIF, ¿sí? Un padre, una madre, un hijo, una hija, y a partir de ahí se pueden ir desarrollando ya todas las concepciones de familia, ¿no? Y otra que es más sofisticada, más levistrosiana, que es, pero fíjate, otra vez estamos cayendo en lo mismo, en tomar prestada la terminología familia nuclear, ¿no? Y Levi-Strauss le llama a su propuesta el átomo de parentesco, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes propuestas. El átomo de parentesco ya no es como la familia del DIF, tiene ahí un hermano de la esposa que ya mantiene un tipo de relaciones diferentes con el esposo y a partir de ahí ya viene toda la bola de colaterales y estos sistemas irateses, etcétera, 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 ¿no? Por lo menos en el papel. Mira, que ese es un desarrollo que todavía faltaría hacer, del átomo del parentesco a los sistemas complejos, ¿no? Bonito trabajo para el que le interese el asunto, ¿no? Entonces, bueno, con esto te quiero decir que hay de etnosemántica a etnosemántica, ¿no? Perdón, que hay de tipología semántica a tipología semántica, ¿no? Este, no sé. Yo creo que estás pensando en los cognitivistas, ¿verdad? También o sea, no tanto porque sí, o sea, ellos ya se meten en otras ondas, ¿no? O sea, de esta universalidad, pero o más bien de esta producción cognitiva y no, o sea, a mí me gusta más como esta semántica se refleja en la estructura y por eso pienso que por eso sí podría haber, o sea, esa es la tipología semántica en la que yo estaba pensando. Y como han visto, por ejemplo, como las estructuras de movimiento, pues tienen distintos tipos y bla, bla, bla en las lenguas del mundo. Pero pues sí, también pasaron por mi mente los cognitivistas. Y, y justo la pregunta iba también para, ya que lo sacaste a colación, conte que no fui yo. Lo retiro, Este, no sé qué sea, pero lo retiro. No, bueno, sí, o sea, como esta tipología, no lo voy a mandar por allá, sino más bien como esta tipología muestra esta relación con la cultura, que es algo que también creo que desde la ENA es muy importante que veamos, porque eh, pues creo que a veces se nos olvida que cuando somos lingüistas también somos un poquito antropólogos o muchito. Este, entonces, pues bueno, eso, ¿no? Como la tipología también puede relacionarse con tipología de la cultura o cómo se hace ese enlace, estaría bueno escucharte. Bueno, hay una pregunta por ahí también, estaba leyéndola, es ¿de quién es? Ah, sí. A ver, mejor léela tú. Dice, por ejemplo, hablando de los sistemas de parentesco o de los términos espaciales, ¿qué tanto la tipología debe o puede ser interdisciplinaria
por ejemplo, atendiendo a la antropología o a la etnografía, es decir, qué tanto se tiene que conocer las comunidades de habla. Sí, no sé si eso tenga que ver con lo que acabas de preguntar Yo tú. creo que sí, fue conexión. La sincronicidad Sí. junguiana que tanto me Ujú. gusta. Eh, Sí. bueno, sí, yo no, yo creo que así, de eso podemos darle muchas vueltas, ¿no? Pero creo que desde sus orígenes, así, y para mí sus orígenes, ya dije muy al principio que nos remiten al 19, ya ni siquiera al 20, sino al 19, eh, pues eran algo así como, bueno, remiten a la cultura y remiten a cuestiones de carácter que hoy diríamos cognitivo, ¿no? En el sentido de que, dime qué lengua hablas y te diré cómo procesas la información, ¿no? Más o menos por ahí va la cuestión, ¿no? Eh, mencioné muy de pasada que allá por el 19, antes de que les cayera bien el 20, habían propuesto tres sistemas: aislante, aglutinante y flexivo, y claro que los habían propuesto hablantes de lenguas flexivas. Entonces, por supuesto que pusieron que sus sistemas eran los meros meros, ¿no? O sea, este sistema es el que ha permitido de que los hablantes de lenguas flexivas sean los que han hecho los mayores aportes culturales a la humanidad. Siempre tuvieron problema con los chinos, ¿no? O sea, estos del 19 no sabían qué hacer con los chinos porque supuestamente hablantes de lenguas aislantes pues eran los que estarían en la escala más baja del desarrollo social y difícilmente podrían decir eso. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad sociocultural podría decir que los chinos eran algo así como casi casi neandertales recién sacados del cascarón, ¿no? Entonces, esa correlación entre lengua y cultura, yo creo que ha estado muy presente, y que ha generado, así como ha generado resultados positivos, también, bueno, lo voy a decir mejor al revés, así como ha generado prejuicios y resultados negativos, yo creo que también ha abierto campos, entendimientos y generado resultados más objetivos, más positivos, ¿no? Y eso nos lleva a otras cosas, ¿no? Nos lleva, eso de dime qué lengua hablas y te diré cómo procesas la información, pues nos lleva a todas las vertientes de las hipótesis Sapir-Whorf y asociadas, ¿no? Que a últimas fechas también han estado, voy a decir, reinvocadas, y curiosamente, bueno, será un poco también eh, por lo que va uno leyendo, ¿no? Pero estos sistemas, hace rato hablábamos de las lenguas de señas, ¿no? Ahorita podríamos invocar los sistemas de escritura, ¿no? Eh, y sucede que, no sé, ha habido algunos títulos, algunos académicos de buen nivel que se han metido en este asunto de la escritura, y que por supuesto aquí tenemos gente en México, desde de los y las alumnas de Beatriz Garza Carón, etcétera, etcétera, Celia, en fin, que han trabajado la escritura con la seriedad de vida, y pues sucede que también estos sistemas pues se ven afectados por estas ideas relativistas o deterministas, según le vayas a Sapir o a Wolf en la discusión, ¿no? O si te consideras un agente ecuánime y en medio de los dos. Pero, pero la tipología de los sistemas de escritura se ha desarrollado mucho en los últimos años, mucho, y ha estado muy atravesada por este tipo de consideraciones, digamos, culturales, porque a final de cuentas este tipo de hipótesis, la Sapir y la Whorf, salen justamente de trincheras en las que
se iba a caballo entre lengua y cultura, ¿no? Es decir, eran antropólogos metidos a lingüistas, bueno, no sé, Worf era un ingeniero, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero si vamos hasta desde Boas a Sapir, esa, esa controversia de Sapir-Boas, que después se vuelve controversia Sapir-Whorf, o sea, Sapir siempre estaba en medio de las controversias. En esas siempre ha primado también el componente cultural como un componente importante y muy, casi, a ver si no, luego me arrepiento de las cosas que digo y más que las están grabando, pero no sé, Pero ya muy, quedó grabado que te puedes arrepentir, así que no te bueno, preocupes. eso también es cierto, ¿no? Pero lo que quería decir es que eventualmente parecería a tibios y troyanos asistibles razones según momentos, según casos, y creo que, no sé, las cosas que yo le he escarbado más a fondo, esto que estamos diciendo eh, no sé, de las cuestiones del ingrediente cultural mezclado con el lingüístico fuertemente, y creo que ese era el sentido de tu pregunta y de la pregunta del compañero, a reserva de que me la vuelvan a refrescar en el buen sentido de la palabra. Bien, yo creo que esas, es, bueno, fíjate que de esas, ese es bonito porque del caso particular a la generalización es cuando llegas a conclusiones realmente importantes, ¿no? Casi siempre, no sé, aparece el caso particular y ese caso particular se va generalizando y se va cambiando la concepción del mundo de una manera interesante, ¿no? No sé, podría dar ejemplos, pero no sé si sea el momento de darlo. Sí, si quieres uno, sí, pues. O sea, es que yo pensaba, por ejemplo, en el tema de la meta, de la conceptualización de la meta y la fuente en verbos de movimiento. O sea, eso no tiene que ver de cultura a cultura, pero pensaba como el salto hacia lo universal y hacia lo que parece que todas las lenguas les gusta marcar porque es parte del ser humano, ¿no? Y que pues ya más bien cuando uno va a estos casos particulares ya puede ver como general, ciertas particularidades, perdón, como que, bueno, sí, a todas las metas humanas y a todas las metas inanimadas las vamos a marcar de esta manera, pero las metas locativas van a ser de tal, o sea, con tal formita, ¿no? Este, pero sí, creo que, creo que está, o sea, lo que me lleva a pensar es la tipología relacionada con estos conceptos también de cultura y con, pues sí, el estudio complejo de dónde está situado este grupo de hablantes, nos puede llevar de lo particular hacia o hacia intentar lo universal y de regreso, ¿no? Hacia lo más idiosincrático, hacia lo más común, comunalecto, como decía Polo, ¿no? Este, y que entonces la tipología parecería como este puente, ¿no? Y eso me gusta mucho pensarlo porque creo que en general como que no, bueno, por lo menos yo no recuerdo como pensar en la tipología como algo que me permitiera ir y venir, ¿no? Sino simplemente como una cosa estática en la que se ve el comportamiento areal, ¿no? De cierto fenómeno morfológico, léxico, o sea. Entonces, así como lo estás planteando, es más bien un puente entre lo universal y lo particular, y eso está muy bonito. Y más o menos, sí, esto de ver la distribución áreal tiene ciertos objetivos nada más. Me gusta más la parte en la que estamos discutiendo ahorita, que tiene más que ver con el caso
con la explicación del caso particular, voy a tratar de expresarlo así, la explicación del caso particular dentro de un esquema general, universal, ¿no? Es decir, no, algunos de los fenómenos lingüísticos, por muy bizarros que nos puedan parecer, al final de cuentas no están tan mal portados, ¿no? A final de cuentas están bastante estructurados. Quizás una manera, una manera productiva o de acercarse al asunto es no tener un vicio de origen intelectual de decir esto está mal y esto está bien, sino más bien estar atento y abierto a encontrar diferencias. Y esas, perdón, esas diferencias no van a ser, bueno, puede que de momento nos parezcan muy abrumadoras, ¿no? Y sobre todo si de repente atentan contra nuestro, ese es un problema, ¿no? Cuando atentan contra nuestro sentido común, parecería grave el asunto, pero ahí la gravedad es que no podemos ir por la vida con el sentido común, ¿no? No podemos navegar toda la existencia a partir de puro sentido común. Yo creo que más bien deberíamos pretender, nuestro anhelo sería tener un pensamiento más científico y menos sentido común en la manera de enfrentar muchos de estos problemas. A lo mejor ya estoy demasiado abstracto para ya solo me estoy entendiendo yo solo. No, no, yo creo que sí tiene todo el sentido. O sea, entiendo que no es el puente, ya. O sea, es eso. Es como, Y bueno, y también, sí, también, mira, también hay cuestiones que parecerían eh, incidir, incidir fuerte, algunas ya las hemos mencionado aquí, incidir fuerte en desatan nuestros prejuicios y una serie de cosas, ¿no? Que sería un poco el caso de los sistemas de parentesco, ¿no? Los colores no, a nadie le importa si alguien ve el verde y el azul como un solo, pues son daltónicos. Lo peor que puede pasar es que pienses que son daltónicos y ya, ¿no? Pero estos sistemas de parentesco que postulan relaciones familiares, etcétera, etcétera, que, que realmente no sé con quién te debes casar y con quién no te debes casar, ¿no? Y que de repente para ti esto resulta de lo más incestuoso que tú te puedas imaginar y cómo no, les van a salir como los 100 años de soledad con colas de cochino, etcétera, etcétera, etcétera. Esos mueven mucho a polarización y si no se toman en la medida científica, objetiva y justa, pues nunca vas a avanzar y además vas a calificar de primitivos, psicalípticos y todo lo que quieras a sociedades diferentes a la tuya, ¿no? Pero hay otros en donde te decía, los cuales a quien les importan, ¿no? Las formas de contar, bueno, esas puede que también tengan mucha variabilidad, alguna variabilidad que de repente atente contra nuestro sentido común, nuestra idea de la aritmética, y que acabemos también con los mismos prejuicios. Estos están así porque cuentan de este modo, ¿no? O porque no cuentan, o lo que sea. Entonces, mucho depende del campo semántico en el que te estés moviendo para que yo creo que si nos fuéramos a las estructuras gramaticales, pues también íbamos a encontrar cosas que tendrían mayor o menor impacto cultural, y eso podría desatar o apaciguar mayores o menores furias interpretativas. No lo sé, no lo sé. estaba Algo, pensando en Tótem y Tabú. O sea, justo creo que ese es no, un ejemplo. yo creo que, no sé, mm, mm, no sé, ahora estas grandes bases de datos con información tipológica, grandes bases de datos con información tipológica en las redes, eso también yo creo que está siendo útil en la Ujú. medida de que uno puede acceder
a diferentes construcciones, diferentes tipos, diferentes lenguas, diferentes autores de buen nivel, etcétera, 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 ¿no? Creo que también ya no es la tipología como era antes, ahora ha cambiado. Sí, o sea, también se ha tenido que transformar a partir de eso, ¿no? De los grandes bancos. La Y que, información, ¿no? sí. Sí, 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 Muy, sí. muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No quieren compartir algo, Mica, sobre esto? Pues los escuchaba ahora sobre esto de los grandes bancos de información y me parece que sí, que la tipología se ha visto apoyada por todos estos avances, pero que a la vez no es tan, perdón, que a la vez no es tan real, ¿no? Porque de pronto para las lenguas indígenas no tenemos esos grandes bancos que quisiéramos. Entonces, tenemos que seguir construyendo pues, los corpus necesarios para poder de ahí partir y hacer afirmaciones. Pero sí, sin duda, tenemos de manera más asequible un montón de textos que antes pues había que recurrir a veces. A mí me tocó hablar con investigadores, no sé, por ejemplo, de Canadá, para conseguir la gramática de una lengua y que pudiera yo tener la información suficiente. ¿Por qué? Porque no quería dejar huecos en ciertas áreas que pudieran moverme mis conclusiones generales, ¿no? Pero vamos, que sí, sí creo que ha ayudado mucho. Y luego también escuchaba yo esta primera parte de cómo hacemos tipología, ¿no? Y entonces, pues aunque creo que existen estas grandes líneas que nos llevan a pensar en ir de lo particular para luego generalizar, pues sí, eso es totalmente cierto, pero creo que cuando nos vamos enfrentando dependiendo de lo que estemos investigando, pues nos vamos a tener que ir enfrentando a un montón de cosas y las vamos a tener que ir construyendo a la par que vamos haciendo la investigación, ¿no? Porque si de pronto yo recuerdo cuando empezábamos con la investigación de los sistemas de alineamiento, los sistemas activo-estativos eran así como que se veían muy ajenos, ¿no? Decían, bueno, es que, por ejemplo, Tomás, ¿no? Me decía, no, pues es que tal lengua podría considerarse, pero era así como algo muy particular y todavía no tan descrito. Y hoy día, pues más bien yo veo lo contrario, ahora veo lenguas activo-estativas por muchos lados, ¿no? Y entonces, pues es que al final de cuentas, hacer una investigación nos va moviendo en cada momento hacia un punto más particular o más general, dependiendo cómo también nuestros intereses van cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy trabajando con las otopames, ¿no? O sea, yo veo y digo, seguramente lo que estoy diciendo ahora lo pude haber dicho antes, pero yo no me lo creí. Y para creérmelo, tuve que ir a hacer investigación o ir a conocer más particularmente cada una de las lenguas, y eso me ha llevado muchísimo tiempo, pero pasado el tiempo digo, igual no cambió mucho o cambió poquito lo que yo originalmente pude haber dicho, pero yo no me lo creía porque no lo alcanzaba yo a ver, ¿no? Y entonces de pronto, pues a lo mejor es eso, que uno debe confiar más también en las investigaciones de otros. Y no solo lo digo por nosotros que estamos haciendo la investigación, sino por los colegas que de pronto nos dicen, no, es que no puedes hacer afirmaciones de ese tipo. Y yo creo que sí podemos, porque hacer afirmaciones de ese tipo nos lleva a subir escalones, ¿no? Y que después esos escalones pues se van a convertir en escaleras más grandes, pero que sí debemos como tener más confianza también en estas investigaciones previas y sobre todo, bueno, pues intentar siempre ser exhaustivos en la medida en que cuando uno toca una lengua y el rasgo de una lengua, pues busque todo lo que por lo pronto hay o puede haber sobre una lengua, ¿no? Y claro, de allí partimos a las generalidades. No sé, de pronto eso es lo que se me ocurre.
Sí, sí, yo estaría de acuerdo, ¿no? Y eventualmente también, no sé, mencionabas las activas estativas. Yo pensaría que hubo un momento, no sé tú cómo lo veas, Mica, pero bueno, ya lo viste, ¿no? Pero un poco como que las nominativas acusativas y las ergativas se llevaban un poco la palma, y yo creo que en no pocas ocasiones las activas estativas fueron confundidas con ergativas. Entonces, de repente tuvo que haber más conocimiento de estas lenguas para poder tener ideas más claras, ¿no? Eh, y yo creo que ahorita que estamos hablando de ese tipo de estructuras, otra de las estructuras que en su momento ha metido cierto ruido y que también ha confundido, yo creo que algunos tipos, es la lamentada forma inversa, ¿no? Que esa forma inversa, yo pienso, salvo que por opinión, estoy muy convencido de que la forma inversa puede presentarse en todos los sistemas, ¿no? Ya sean acusativos, ya sean ergativos, ya sean activos estativos. Entonces, todos pueden tener forma inversa y eso hace que el mar de el mar de la estructurología de repente sea más, aunque esté esclarecido, cada vez más esclarecido, porque cada vez están tomándose en cuenta más parámetros, de repente para el recién llegado puede parecerle eso un amasijo muy confuso. Y entonces creo que ese podría ser un problema, pues, de los tipólogos, eventualmente tratar de tener con claridad los, los diferentes tipos que se van planteando, ¿no? No sé, eso también creo que es algo que de repente nos pasa pues, no solo en la docencia, sino también a la hora de la investigación. Pues sí, Paco, como decías, finalmente estos sistemas se encuentran, pues sí, no importando si la lengua es nominativa, acusativa o si es ergativa. Eh, y yo creo que ahí es cuando podemos ver que son otros elementos que están más allá de la estructura, que mueve la estructura, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, creo que esa es una tarea importante. Yo creo que no nos hemos acercado, nadie se ha acercado realmente a entender por qué se dan estos sistemas inversos, ¿no? O por qué en general sí, claro, pero me refiero a entender o poder explicar cómo es que en una muestra grande de lenguas que, pues, digo, lo grande que pudiera ser, que tuvieran estos sistemas inversos, qué hay en común o qué las mueve hacia allá, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues sí, allí habría como un tema interesante que deberíamos poder en algún momento responder, ¿no? Si no de manera Sí, total, sí por lo menos hacer estos acercamientos. sí, yo creo sí, por supuesto que, que, que creo que tienes razón. Y creo que eventualmente también ha habido, no sé, pesos completos de verdad, que han tratado de correlacionar la inversión con estos procesos diacrónicos que sufren, que eventualmente llegan a sufrir las lenguas. Y pienso que los sistemas de alineamiento no son las excepciones, ¿no? Creo que eventualmente podríamos encontrar sistemas de un tipo, no sé, que acaban en el otro tipo, y que una explicación para esos cambios de tipo, quiero pensar un poco en Gibbon, eran pasar por cuestiones parecidas a la inversión o cosas por el estilo, ¿no?
pero bueno, yo, salvo tu mejor opinión, pienso que ahí todavía falta mucha investigación, pienso yo, ¿no? Y además, así pensando en el respetable que tenemos, bueno, todas estas cuestiones tienen también consecuencias eh, de carácter cognitivo, o sea, o culturales, si las quieres ver más aterrizadamente, ¿no? Eh, no sé, con todo lo que gentes como Lenskerdorf, me acordé de Lenskerdorf ahorita, porque solo lo conocí una vez, y hablaba con mucha vehemencia de eso, de la intersubjetividad del Togelabal, etcétera, etcétera, que todo estaba bien, pero eran muy pocos los verbos intersubjetivos, ¿no? Entonces, no sé, esos casos bastante aislados, como dicen, las golondrinas no hacen verano, ¿no? Ese es el adagio, ¿no? Creo yo Sí, que, creo yo que ahí hay harta materia de investigación para los interesados en estos temas. Ujú. sí, yo Sí, creo que hay para ir también cerrando, pensaba como en el número de datos, ¿no? Que necesita un tipólogo para hacer tipología. Y por el otro lado, ahorita con lo que dijo Mika, me quedé pensando en que también todas estas interpretaciones a veces dependen, bueno, no a veces, más bien dependen de la teoría desde donde se dijeron y a lo mejor en ese momento la teoría explicaba los sistemas estativos desde un lugar y que ahora con toda la investigación que haya para ese tipo de sistemas y con las teorías que eh, con las que se han trabajado, también surgen como más posibilidades de afirmar cosas sobre los sistemas y entonces por eso también ya le podemos creer más, ¿no? Entonces también ese enlace con la teoría, cuando haces tipología, creo que debe ahí como tener también sus límites, ¿no? Porque si no, pues bueno, no sé, eso sería una pregunta. Pero con esas dos creo que podemos ir cerrando el número, o sea, datos, qué significa tener un corpus para tipología y el tema de la teoría. sí. Pues no sé. Nika, ¿cuántas lenguas investigaste en los sistemas de alineamiento? Más o menos. Pues finalmente en el trabajo quedaron plasmadas 200, pero para 200. llegar a esas 200 sí hubo que investigar muchas más, porque Ajá. precisamente uno se mete a revisar una lengua y no necesariamente va a ser, digamos, productivo para el trabajo que uno está haciendo y entonces tiene que abandonarla y retomar otra que cumpla con las mismas características de la muestra que uno tiene y que pretende que sea ya el corpus definitivo. Entonces, sí, realmente para que se quedaran esas 200 hubo que trabajar muchas más, yo creo que más de 300 o 300 cosas así, para poder conservar este número final de 200 lenguas. Sí. Estaba recordando la fonología de los principios de fonología de Trubetskoy. Y yo siempre alegué que, bueno, mucho, no siempre quizás, pero poco a poco fui alegando que en realidad era más bien un libro de tipología fonológica. No sé, Trubetskoy en los principios tiene alrededor de 200 lenguas, que son más o menos las que tú me estás mencionando para tu trabajo sobre los sistemas de alineamiento. Eh, yo no sé, pero en los sistemas pronominales y en los sistemas de numeración, pues también eran cientos de lenguas distribuidos, en ambos casos en el continente americano. Lo tuyo también es en el continente americano. Y Trubetskoy andaba más desbordado por el mundo, ¿no? Entonces,
quizás esos son trabajos que van, no sé, en números altos de lenguas, ¿no? Eh, en el otro extremo, el famoso trabajo del orden básico de Greenberg eran, bueno, eran 30 lenguas formales, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh, y ya informales subían, pero no eran demasiadísimas lenguas, ¿no? Lo cual también habla mucho no sé, de la cosa del muestreo, ¿no? De las técnicas de muestreo. También podríamos hablar de las muestras no sé, Berlin Bacon, los sistemas hace rato lo mencioné, de color eran como 100 lenguas más o menos. Eh, no sé, la muestra de Baivy es bastante más chica, no creo, tal vez 70 lenguas o algo por el estilo, ¿no? Y llegamos al colmo de la de Seiler de 3 lenguas, ¿no? Esas también son muy pocas, ¿no? Y de repente no sé si nos estamos metiendo, eso ahí lo dejo también, ahí lo dejo para que lo piensen, nos estamos metiendo en un terreno que podría ser más propio de los matemáticos que de los lingüistas, ¿no? Para un problema específico, que es este, que tiene tales o cuales variables, cuántas y cuáles lenguas, pues eso son cuestiones de muestreo que son muy propias de los matemáticos y que nosotros le entramos muy empíricamente, ¿no? De repente, eh, no sé. Decían de la Baivy que tenía, y también la muestra de Baivy fue famosa, tenía otra gente, creo que se apellidaba Perkins, no a lo mejor lo estoy confundiendo con el personaje de Psicosis, pero era una gente que le diseñó de manera muy particular la muestra de lenguas para su morfología y que ha sido, quizás en nuestra ignorancia, fue en su momento muy aplaudida por los tipólogos, ¿no? Entonces, yo creería también que esto de las muestras podría, podría entrarle también al quite los actuarios, ¿no? Sobre todo esa rama de las matemáticas que es la actuaría, ¿no? Nomás los correlacionamos con los seguros, pero yo creo que son muy utilizables también para la estadística. Sí, o sea, el problema fundamental es cuántas y cuáles. ¿Cuántas y cuáles lenguas hay que incluir en la investigación? Y lo que decía Mica, yo creo que todos, cuando nos metemos estas cosas, es, vemos más lenguas de las que aparecen formalmente en los resultados de la investigación. Dejamos bastantes de lado, ¿no? Por X, Y o Z, ¿no? Pero las dejamos de lado porque ya sea porque consideramos que no abonan a la representatividad, porque consideramos que quizás no es confiable su descripción al 100%, etcétera, 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 ¿no? Y en el mismo tenor, de repente metemos algunas lenguas que parecerían mal portadas, pero no lo son tantos, ¿no? Yo me acuerdo, eh, perdón que hable en primera persona, pero recuerdo que en esto de los sistemas de numeración, pues estos sistemas prospectivos muy propios de las lenguas mayenses, pues eran muy propios de las lenguas mayenses, y dicho sea de paso, constituyen toda una visión del mundo, etcétera, 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 bien diferente, bien cultural, todo lo que sea. Pero de repente escudriñando los datos, descubrí que el zapoteco de Córdoba pues también tenía rasgos de prospección muy claramente establecidos, lo cual representaba, ¿no? un bonito descubrimiento que no podía dejar fuera, ¿no? Había que avisarle al mundo que le siguiera el asunto de la pista, que el zapoteco de Córdoba también tenía una forma prospectiva de contar, ¿no? Entonces, estas excepciones
Estas excepciones pues también no dejan de perder su interés. ¿De dónde demonios sacó el zapoteco de Córdoba la prospección? Fue una idea propia que desarrollaron, se las inventó el fraile Córdoba. ¿Qué pasó con eso, no? ¿Por qué el zapoteco de Córdoba eventualmente tiene prospección, ¿no? Bueno, son muchas aristas, Pau, son muchas aristas, Mikan, tenemos que tener en cuenta. Sí, Dime. me gusta porque el tema de los datos siempre es como la pregunta, ¿no? O sea, es de ¿cómo dices que las metas son tal si nada más tienes 1000 datos? Pues eso es lo que tengo y con eso hago estas afirmaciones, ¿no? Entonces, bueno, también se repite en la tipología y eso está también bueno saberlo, o sea, que no está determinado por nada, sino más bien tal vez por el fenómeno mismo, por el tipo de datos que se necesitan, todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, si alguien quiere preguntar algo más, si no, vamos cerrando. ¿Cómo están de preguntas? ¿Ninguna? Es que hemos haber estado tan aburridos que no, Claro que no. déjenos No. hablar en punta de chiflados. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que vamos cerrando, Paco. Muchas No, gracias no, por. gracias por la invitación, por la oportunidad de decir las cosas que uno piensa. No, no, muchas gracias. Y pues bueno, y los invito a la siguiente sesión que va a ser en agosto y Claudia Ruiz nos va a hablar sobre lengua de señas mexicana y cómo recabó sus datos para transitividad en esta lengua. Así que pues bueno, ahí estamos en contacto en el Classroom y pues nada, nos vemos, que tengan felices vacaciones para quienes van a tener vacaciones. Y nos vemos en agosto. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Mica, también, que andabas acá. Nos Bueno. vemos.